¡Qué alegría! Los niños, con alegría, los niños pueden ir a su clase. Muy bien. Qué alegría estar aquí y ver a muchas caras de amigos queridos, hermanos amados, incluyendo algunos que no habíamos visto por varios años, pero qué gozo reencontrarnos y poder tener este tiempo de comunión muy hermoso en la presencia de Dios. Hay tantas cosas que han pasado en este último tiempo durante la pandemia y pues con pandemia o sin pandemia nosotros vivimos en la bendición del Señor y disfrutamos siempre su provisión, su paz, su gozo, su gracia en nuestras vidas. Fíjense que en este tiempo mi tercera hija se fue ya, como era el propósito de tiempo. Estuvieron algunos años en la iglesia en Monterrey, pero el plan siempre fue ir a Indonesia a servir allá, y ya llevan casi un año allá y Dios está bendiciendo y prosperando su obra en ese lugar. Así que Cherry y Donnie y sus 3 hijos están muy bien en Papúa, allá donde Michelle va a ir, primero Dios. Sí, y después otros también. Muchas cosas así han pasado. Una cosa muy bella que pasó en la iglesia en Monterrey es que Alan Turner se casó con una regia y ahora vive en Monterrey y es parte de la iglesia y del ministerio allí, y somos muy bendecidos por eso. En los últimos meses hemos estado involucrados en un cambio, porque el local donde estábamos, que estábamos muy felices allí, pero un día nos avisaron de que necesitaban ese local para otro propósito y van para afuera. Pero Dios nos proveyó un lugar mejor. Y el próximo domingo vamos a hacer la inauguración oficial de este nuevo lugar. Y por cierto, están todos invitados. Hay cabrito para todos. Bienvenidos siempre. Así sí voy, dice. Muy bien. El tema de nuestra reunión es cómo andar como es digno del Señor, y este es un tema muy importante a todo lo largo de la Escritura. Ustedes pueden recordar a Enoc, que la Biblia dice que él anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Es una historia que me parece tan bella porque había una comunión tal entre Enoc y Dios que un día Dios dijo: ¿sabes qué? Estoy disfrutando tanto esta comunión que mejor vente conmigo, te invito a mi casa, vámonos. Y se lo llevó. En el Nuevo Testamento vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, ahí está Zacarías y Elizabeth, que dice Lucas que ellos andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor, y Dios los usó para traer a este mundo el Hijo que no habían recibido por tanto tiempo, que habían orado por tanto tiempo, pero ellos andaban, perseveraron andando en los caminos del Señor, y entonces Dios les dio un Hijo que vino a hacer una revolución. Andar como es digno. La palabra andar en griego es peripateo. Se usa 47 veces en los evangelios y en el libro de los Hechos para referirse a la acción de caminar, literalmente. Pero Pablo la usa 37 veces en las epístolas, pero de manera metafórica, refiriéndose a la manera en que conducimos nuestra vida, a
cómo nos comportamos, cuál es nuestro estilo de vida. Y Pablo tiene muchas expresiones muy importantes acerca de este andar. Él dice que debemos de andar como hijos de luz, debemos de andar sabiamente, debemos de andar agradando a Dios, debemos de andar en amor. Y todo eso tiene que ver con nuestro estilo de vida, cómo vivimos, cómo caminamos en el Señor. En 3 ocasiones particulares, Pablo usa la frase andar como es digno. Primero dice que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados en Efesios. Y luego dice que debemos de andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y luego dice en Primera de Tesalonicenses que debemos de andar como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. De estos 3 pasajes podemos tratar de encontrar una definición. ¿Qué significa andar como es digno? Significa cumplir el propósito para el que Dios nos creó. Vivir siguiendo los pasos de Jesús para que el Padre también pueda decir de nosotros: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Vivir con la mirada puesta en el galardón. Saben, la vida cristiana no consiste en tener de vez en cuando experiencias impactantes que nos hagan sentir que estamos en el cielo. La vida cristiana consiste en vivir cada día en la casa o en la oficina o en la escuela o en la calle, caminando con Cristo, paso a paso. Y la vida cristiana no es solamente algo en el ámbito espiritual o celestial. La vida cristiana es algo muy práctico. Si no traemos lo celestial a nuestro hogar y a nuestro trabajo, entonces el cristianismo carecerá de significado. Si las enseñanzas de Cristo no afectan nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro jefe, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, entonces tendríamos solo una religión hueca. Quiero partir de Efesios 4:1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Aquí hay un pensamiento muy importante. Antes de poder andar como es digno, necesitamos poner atención a lo que Pablo se refiere cuando dice: por eso yo. Por eso yo significa que necesitamos hacer primero lo que Pablo ha dicho antes en los capítulos 1 al 3 de Efesios, y entonces vamos a estar en capacidad de caminar como es digno del Señor. ¿De qué se trata la primera parte de Efesios? Se trata de nuestra posición en Cristo. Por ejemplo, dice en los primeros capítulos de Efesios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es nuestra posición, que Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. Dice también que Dios nos hizo aceptos en el amado y que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros podemos aprender en esos primeros capítulos una cosa muy importante: ¿cuál es nuestra posición en Cristo? Y el capítulo 2, versículo 6, nos da quizá la figura más significativa de nuestra posición en Cristo. Dice el versículo 6:
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto nos muestra un secreto muy importante, algo que necesitamos comprender. Antes de estar capacitados para andar como es digno, necesitamos aprender a estar sentados con Cristo. Un error común en la vida cristiana es tratar de caminar en nuestra vida cristiana antes de experimentar lo que significa estar sentados con Cristo. Y por supuesto que es nuestro anhelo como creyentes el poder andar como Pablo nos dice, andar en amor, andar en la verdad, andar en la luz. Pero aquí Pablo nos está enseñando que lo primero que necesitamos es aprender a sentarnos con Cristo. Entonces yo creo que es importante, y no sé si tú al leer ese pasaje te lo has preguntado como yo muchas veces. ¿Qué significa estar sentados con Cristo? ¿Qué significa? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Para poder contestar esa pregunta, primero debemos comprender qué significa que Cristo está sentado. Cristo está sentado. El supereminente poder de Dios obró en Cristo, lo resucitó de entre los muertos, nos dice Efesios 1, y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Después de su resurrección y ascensión, Cristo se sentó a la derecha de Dios. Pero, ¿por qué pudo Cristo sentarse? Veo dos razones principales. Número uno, porque su obra ya estaba consumada. Él tenía una obra que hacer antes de poder sentarse. Él tenía que sufrir la cruz. Y en la cruz, Él se ofreció a sí mismo como la ofrenda perfecta y suficiente para ganar nuestra redención. Hebreos 10:12 dice que Cristo, después de ofrecer una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios. ¿Por qué se sentó Cristo? Porque la obra estaba concluida, la obra estaba terminada, y por eso Él en la cruz exclamó: consumado es, consumado es. Cuando el profeta Isaías habló acerca de Él dijo: Él llevó nuestras enfermedades, Él fue molido por nuestros pecados. Él estaba hablando 700 años antes de Cristo. Él estaba hablando en tiempo pasado, 700 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque Él veía proféticamente un hecho consumado, una obra terminada. Cristo mismo en su oración sacerdotal en Juan 17 oraba diciendo: he terminado la obra que me diste para hacer. Entonces, Cristo sentado en los lugares celestiales nos habla de el reposo, de el gozo de haber terminado la obra. La satisfacción de ver su obra terminada, de saber que todo estaba cumplido, que no había nada más que hacer. Y entonces Cristo se sentó, y dice el profeta Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo sentado en el trono es una figura de satisfacción plena. ¿Qué satisfacción sentimos tú y yo al terminar un trabajo? Ahora estamos ahí en la remodelación de este local y ha sido mucho trabajo, pero qué alegría y qué satisfacción poder llegar a casa y decir: misión cumplida. Hicimos lo que planeábamos hacer y quedó muy bien. Entonces nos sentamos en nuestro sillón preferido
y recordamos con satisfacción la obra que hemos concluido. Y así yo creo que Cristo se sentó a la diestra del Padre y estaba Él repasando la lista de tareas. Morir y resucitar para su justificación, palomita. Está hecho, está terminado, consumado es. Pagar el precio por su redención, palomita. Ganar para ellos salvación eterna, palomita. Llevar sus enfermedades, palomita. Sufrir el castigo para que ellos tengan paz, palomita. Derramar mi sangre para que ellos tengan perdón, palomita. Todo está hecho, la obra está consumada. Aleluya. Y por eso Cristo está sentado. La segunda razón es porque Cristo ya había logrado la victoria. Nos lo dice Apocalipsis 3:21. Al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. ¿Por qué pudo sentarse Cristo? Porque había logrado una victoria total, poderosa. ¿Qué es lo que Cristo venció? Cristo venció la tentación. El diablo vino y lo tentó en todo según nuestra semejanza, pero Cristo venció la tentación y nunca cometió pecado. Cristo venció su yo, su propia voluntad. En Getsemaní, Él oraba: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él venció su propia voluntad, su yo. Él venció al mundo. En Juan 16, Él dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Cristo venció al diablo. Él participó de carne y sangre para por medio de la muerte destruir al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Cristo venció a los principados y potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Cristo venció la muerte porque Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Cristo es el vencedor. Cristo ha ganado la victoria y por eso Él pudo sentarse. Cristo sentado en el trono es la expresión máxima de poder y autoridad. Todos sus enemigos han sido derrotados y por eso Él puede sentarse para disfrutar su victoria. Por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Cristo ha vencido. Aleluya. Entonces, ahora podemos contestar la pregunta: ¿qué significa que nosotros estamos sentados con Cristo? En primer lugar, significa que nosotros podemos reposar en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros podemos reposar porque Él ya hizo la obra completa y perfectamente. Y en segundo lugar, sentarnos con Cristo significa que nosotros podemos disfrutar la victoria que Él ya ganó para nosotros. Mira, hay una diferencia muy interesante que debemos de notar. Cristo primero trabajó, terminó la obra y venció, y entonces se sentó. Pero ahora a nosotros el Señor nos llama primero a sentarnos antes de andar.
Esta es una clave muy importante. Antes de poder andar como es digno, debemos sentarnos con Cristo. Por eso, el mensaje del Evangelio no es: ven y esfuérzate por ser digno, esfuérzate por ser santo, esfuérzate por vivir en victoria. No, ese no es el mensaje del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Jesús es: ven y descansa. Deja de esforzarte por ser bueno. Deja de luchar contra tus malos hábitos. Deja de pensar que tienes que hacer algo para ganarte el favor de Dios. Deja de llevar tus cargas. La invitación del Señor es: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Hay lugar aquí en mi trono para que ustedes se sienten conmigo en lugares celestiales y reposen y descansen y disfruten lo que yo ya gané para ustedes. Cristo ya lo hizo. Cristo ya ganó eterna redención para nosotros. Cristo ya derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Cristo ya llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Cristo ya nos reconcilió con Dios. Podemos tener paz con Dios. Cristo ya venció al mundo. Cristo ya derrotó al diablo. Consumado es. Consumado es. No hay nada que hacer. Solamente sentarte. Acomódate, por favor, en el asiento, en los lugares celestiales, y empieza a disfrutar las bendiciones que Cristo ya ganó para ti. Frecuentemente nos encontramos luchando contra nosotros mismos y contra otras cosas. Pero si luchamos en nuestras propias fuerzas, nunca vamos a ganar. Necesitamos aprender a sentarnos con Cristo y confiar en la victoria que Él ya ganó para nosotros. Necesitamos aprender a quedarnos quietos para ver lo que Dios hará en nuestro favor, sentados con Cristo. Ese es el lugar que Cristo ha preparado para nosotros. Ese es el lugar de reposo y de autoridad que Cristo nos ofrece. Dios quiere que nosotros vivamos con la actitud de estar sentados. Disfrutando, recibiendo todo lo que Él ya proveyó para nosotros. ¿Recuerdan el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel? Ellos llegaron a la frontera y enviaron 12 espías, y cuando regresaron, 10 de ellos volvieron con un reporte negativo. Les hablaron acerca de los gigantes de la tierra de Anac. Por cierto, Anac significa cadena. Aunque los israelitas ya no eran esclavos, en ese momento se llenaron de temor a causa de los gigantes, y fue como si se hubieran puesto otra vez las cadenas. Escogieron tener una mentalidad de esclavos en lugar de tener una mentalidad enfocada en las promesas de Dios. La tierra prometida era el lugar de su reposo, pero ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Nosotros también podemos llegar a tener
mentalidad de esclavos. Cuando nos enfocamos en los gigantes, en los problemas, en los síntomas, en los obstáculos, en lugar de enfocarnos en la obra consumada de Jesús. ¿Cuál va a ser tu actitud al enfrentar los problemas? Vas a tener la actitud de Josué y Caleb, que dijeron: el Señor nos va a entregar esta tierra que fluye leche y miel, no teman. O vas a llenarte de temor por los gigantes. Déjame preguntarte una pregunta muy simple. ¿Acaso piensas que tus problemas son más grandes que la provisión que Cristo ya ganó para ti en la cruz? ¿Acaso piensas que tus problemas son más grandes que la provisión que Cristo ya ganó para ti en la cruz? ¡No! ¡No! ¡Aleluya! ¿Es tu problema o tu enfermedad o tu necesidad económica un gigante que te atemoriza? ¿Sientes que nunca podrás vencer en tu vida el pecado, la carne o al diablo? Necesitamos tener la actitud de estar sentados con Cristo en el trono. Y cuando estamos sentados con Cristo en el trono, podemos confesar: consumado es, soy más que vencedor en Cristo. Aleluya. Puedes confesarlo, puedes decirlo: consumado es, soy más que vencedor en Cristo. Aleluya. David aprendió este secreto. Ustedes conocen el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Noten esa frase que dice que la mesa es aderezada en presencia de los angustiadores. Es decir, que David no estaba esperando a que sus enemigos desaparecieran, que huyeran. No, allí estaban, todavía estaban allí. Él los podía ver, pero él estaba sentado. Él estaba sentado. Dios había preparado una mesa para que él pudiera sentarse. No importan los gigantes, no importa las luchas, los problemas que estás enfrentando. Dios ha preparado una mesa. Dios ha preparado un asiento para que tú estés con Cristo juntamente. Ahí cuando estás con tu esposa o con tu hijo y se acomodan en el sillón, ¿no? Ay, y se acurrucan allí. Acurrúcate con Cristo. Hay lugar para ti. El sillón donde el Señor está es bastante grande. Tú cabes allí también. Acurrúcate con el Señor. Siéntate con Cristo. No tienes que esperar hasta que tus gigantes desaparezcan de tu vista. No tienes que esperar hasta que el doctor diga: ah, caray, no entiendo qué pasó. Ya no veo ni rastros de la enfermedad. No, no tienes que esperar hasta que el problema haya sido resuelto para poder descansar. No, tú hoy, ahora mismo, puedes sentarte y descansar con Cristo. Aleluya. Ya que estamos sentados con Cristo, ahora podemos caminar. Ahora podemos andar. Caminar, antes de estar sentados, se convierte solo en una actuación. Estaríamos tratando de representar algo por fuera
que todavía no está consumado en nuestro interior. Hay muchos cristianos actores, pero los cristianos actores se desinflan fácilmente. Pero después de estar sentados con Cristo en los lugares celestiales, lo más natural para nosotros será andar en esta tierra reflejando nuestra posición celestial. La vida cristiana será una expresión espontánea, no forzada, de la vida interior que tenemos en Cristo. No tenemos que actuar, solamente tenemos que dejar que Cristo fluya a través de nuestra vida. ¿Cómo debemos andar? En la epístola a los Efesios, la palabra peripateo se usa 8 veces. 4 veces se usa de manera positiva y 4 de manera negativa. Esta palabra nos enseña, primero, las formas correctas de caminar o de andar. En el capítulo 4, versículo 1, andar como es digno de la vocación. ¿Cuál es la vocación o el llamado que hemos recibido? En los primeros capítulos de Efesios podemos encontrar nuestro llamado general, un llamado que aplica a todos y cada uno de nosotros. Es el llamado a la salvación, es el llamado a ser hijos de Dios, es el llamado a ser miembros de la familia de Dios, es el llamado a ser santos y sin mancha. Este es un llamado sublime. ¿Cómo podemos andar en manera digna? Andando como representantes del cielo en la tierra, andando como embajadores de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios, eso es lo que somos. Entonces vamos a andar como hijos, puesto que somos santos, entonces debemos andar como santos, puesto que estamos sentados en lugares celestiales, no debemos de andar como terrenales. Dios nos ha llamado a caminar de una manera diferente al mundo. Los efesios, igual que nosotros, vivían en una ciudad pagana, idólatra, llena de pecado. Pero Dios los llamó a ellos con un llamamiento celestial y su forma de andar debía reflejarlo, y lo mismo aplica para nosotros. Cuando estaba pensando en alguna ilustración acerca de alguien caminando de manera digna, me encontré que hay un grupo de guardias de honor en la tumba del soldado desconocido en el cementerio de Arlington, en Virginia. Ellos forman parte de un cuerpo especial del ejército que ha estado haciendo guardia en la tumba cada minuto del día y de la noche desde 1937. Bajo el sol del verano o bajo la nieve del invierno, cuando hay gente viéndolos y cuando no hay nadie que los vea, ellos están caminando, haciendo guardia en esa tumba. Lo que hacen es que dan 21 pasos de una manera muy marcial, muy hermosa, y luego giran 90 grados para ver la tumba durante 21 segundos. Luego giran otros 90 grados y dan 21 pasos de regreso. Giran para ver la tumba por otros 21 segundos y vuelven a hacerlo una y otra vez para honrar a quienes han dado su vida para ganar la libertad de su país. Es un bello espectáculo verlos marchar de esa forma en la tumba del soldado desconocido. Y sabes qué, nosotros como creyentes debemos andar con gallardía para honrar al que murió en la cruz para darnos libertad. De día o de noche, en el frío, en la lluvia o en la nieve,
si nos ven o si no nos ven, nosotros queremos andar como es digno del llamado con que Dios nos ha llamado. La segunda ocasión que se usa esta palabra positivamente está en el capítulo 5, versículo 2. Dice, andar en amor como Cristo nos amó. Amar como Cristo ama. Ese es el reto que tenemos por delante. El Señor Jesús nos mandó amarnos unos a otros en la manera que Él nos amó. Y ese mandamiento se repite 14 veces en el Nuevo Testamento. Es el mandamiento que más se repite, amarnos los unos a los otros. Y esto debe ser en la manera que Él nos amó. Para todos nosotros como creyentes, esto es un mandato de suma importancia y que debemos aplicar continuamente en nuestra vida. Pero hay un caso especial que quiero resaltar. La palabra dirigida a cada esposo. En Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo debe el esposo amar a su esposa? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Andar en amor empieza en el hogar. Empieza en el matrimonio. Amar como Cristo ama debe de empezar allí. Cuando empieza allí, entonces eso va a llegar a lugares muy lejos, insospechados. Yo estaba el día de hoy felicitando a una familia que está aquí entre ustedes. Me dio tanto gusto verlos y ver que como familia están unidos, están sirviendo al Señor. Los hijos están en el camino del Señor, aman a Dios, sirven a Dios juntos. Yo les felicité, les dije, eso no es fácil, eso no se ve en cualquier lugar. Les felicito porque algo, entre todo lo que hacemos mal, les dije, algo hemos de haber hecho bien para tener ese resultado en el hogar. Allí es en el hogar donde debe de empezar esta forma de andar. ¿Qué significa andar en amor como Cristo? Hay muchas referencias que podrían usarse para esto. Solamente les menciono dos de aquí, de este capítulo 4 de Efesios. En el versículo 2 dice, sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Entonces, amar como Cristo es dar pasos, porque estamos hablando de andar, de caminar en nuestra vida, es dar pasos hacia la humildad y hacia la paciencia, ser humildes y mansos unos con otros, así como Él es manso y humilde, ser tolerantes y pacientes unos con otros, así como Él es tolerante y paciente. El versículo 32 de Efesios 4 dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto es amar como Cristo, ser benignos, ser misericordiosos, perdonar, así como nosotros hemos sido perdonados. Estos son pasos que nosotros debemos dar. Número 3, andar como hijos de luz. Es el capítulo 5, versículo 8 de Efesios. Pablo recurre a esta ilustración frecuentemente. En otro lugar, él pregunta qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Donde quiera que llegue la luz, las tinieblas desaparecen. Cuando llega la luz, las cucarachas salen corriendo, huyen cuando la luz llega. Si un creyente anda como hijo de luz, las cucarachas de su vida van a tener que salir huyendo
también. ¿Cuáles cucarachas? Efesios nos dice, capítulo 5, versículo 3, la inmoralidad sexual. Sé que son palabras fuertes, pero necesitamos decirlas porque nosotros queremos andar como hijos de luz. ¿Puedo escuchar un amén? ¿Puedo escuchar un amén? Como hijos de luz, cuando la luz resplandece, estas cucarachas tienen que salir huyendo de nuestra vida para no volver más. La inmoralidad sexual, toda clase de relación sexual fuera del límite establecido por Dios. ¿Cuál es ese límite? Dios estableció que el maravilloso regalo del amor sexual se lleve a cabo en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Punto. Ese es el límite de Dios. Allí el sexo es santo. Allí el sexo tiene la bendición de Dios. Fuera de ese límite, el sexo se convierte en una obra de las tinieblas. También dice allí la inmundicia o impureza. Estas cucarachas. Hay que encender la luz. Hay que andar como hijos de luz. Para que la inmundicia, cualquier cosa que ensucie la mente, como conversaciones indecentes, publicaciones indecorosas, programas de televisión o películas en las que se presenta a la mujer como un objeto sexual, materiales pornográficos, eso necesita salir de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Aleluya. Y avaricia, dice allí, o codicia, que se refiere al deseo de tener más y más y más y más. Puede ser el deseo de tener más dinero, puede ser el tener más posesiones, puede ser el deseo que sienten aquellos que van al casino y no salen. Me estaba comentando que una señora ahí en Monterrey entró al casino y 3 días y 3 noches después, sin parar, seguía jugando en el casino. Hay una avaricia, hay una codicia que mueve a este mundo de tinieblas, pero nosotros somos hijos de luz. Aleluya. Los hijos de las tinieblas hacen cosas que no son apropiadas. Aún dice Pablo que son vergonzosas, pero los hijos de luz caminan comprobando lo que es agradable al Señor. Número 4, andar en las buenas obras preparadas de antemano. Efesios 2:10. No somos salvos por obras, no, pero somos salvos para buenas obras. Las buenas obras no son la raíz de nuestra salvación, pero sí son el fruto que debe haber en nuestra vida. Entonces, al mantenernos vigilantes para identificar las buenas obras que Dios ya ha preparado para que andemos en ellas, nosotros vamos a poder reposar. No necesitamos estresarnos buscando hacer buenas obras. Solo tenemos que abrir los ojos para identificar lo que Dios ya ha preparado y hacerlo. De esa manera, nuestra vida dará la máxima gloria para Dios, la máxima bendición para otros y la máxima recompensa para nosotros. Cuando andamos en las obras que Dios ha preparado, nosotros vamos a estar dando la máxima gloria a Dios, la máxima bendición para otros y la máxima recompensa para nosotros. Dios prepara las buenas obras. Él ya las preparó. Dios nos prepara a nosotros para hacer esas buenas obras. Y si andamos en esas buenas obras, Dios nos recompensa. Eso es la gracia de Dios
en acción. Aleluya. Hay 4 expresiones negativas. Dice que no andemos siguiendo la corriente del mundo. En la corriente del mundo hay toda clase de delitos, pecados, desobediencia, rebelión, deseos de la carne. Y el Señor no quiere que andemos en la corriente de este mundo, siguiendo las modas de este mundo, siguiendo a los influencers de este mundo, siguiendo a las estrellas de este mundo. No es ese nuestro camino, no es ese nuestro lugar. No andemos como los gentiles, dice el capítulo 4, 17, y en ese mismo versículo dice, ni andemos como ellos en la vanidad de su mente. Los gentiles, aquellos que no conocen a Cristo, viven en la vanidad de su mente, viven sin propósito, tienen una vida vacía, ellos están persiguiendo espejismos, no saben a dónde van ni de dónde vienen. Los que no tienen a Cristo, ellos tienen el entendimiento entenebrecido, pueden parecer inteligentes, pero están ciegos, viven en tinieblas. Ellos están ajenos a la vida de Dios. Su corazón se ha endurecido y no hay lugar para Dios en sus vidas. Ellos han perdido toda sensibilidad. Al principio, cuando pecaban, su conciencia les dolía, pero después de tanto abusar, dejó de dolerles y ya no tienen freno en su vida. Y ellos se entregan a la lascivia, se entregan a toda clase de conducta indecente. El exceso y el libertinaje, eso es lo que los caracteriza. Y por eso la Escritura nos dice, no andemos como los gentiles. Y la 4ª expresión negativa dice, no andemos como necios. Capítulo 5, versículo 15. Una de las características de los necios que nos muestra el contexto aquí es que los necios no saben aprovechar el tiempo. La vida se les va y solo se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde. Ellos están en su carrera desenfrenada, pero están ciegos y no se dan cuenta de cuáles son las verdaderas prioridades en la vida y cuál es el camino correcto en la vida. Solamente cuando ya es demasiado tarde, cuando ya su matrimonio está destruido, cuando ya sus hijos están en el hoyo, entonces se dan cuenta y ya es demasiado tarde. Los necios no entienden cuál es la voluntad de Dios y les gusta embriagarse con vino. En contraste, nos dice el contexto ahí en el capítulo 5, los sabios aprovechan bien el tiempo, o como lo traduce la versión antigua, redimen el tiempo, usan sabiamente el tiempo para Dios, para la gloria de Dios. Los sabios entienden cuál es la voluntad de Dios. Buscan la llenura del Espíritu en lugar de buscar embriagarse con vino, porque los sabios saben que hay un gozo inmensamente mayor en la vida del Espíritu que en la cantina. Amén. ¿Cómo se aplica esto en nuestro andar? Como hemos dicho, el cristianismo no tiene sentido si no se refleja de una manera práctica en la forma en que nos conducimos en la vida. Efesios nos da instrucciones muy claras acerca de cómo debe ser nuestro andar en todas nuestras relaciones. Y enseguida les doy algunos ejemplos. ¿Cómo andar en relación con Dios? Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Un hombre de Dios allá en Monterrey aceptó
después de mucha insistencia, ir con un cierto peluquero. Le dijeron, es un peluquero cristiano y es excelente. Finalmente fue. Y ahí el peluquero le dijo, hermano Roger, le voy a hacer un corte que va a quedar usted espectacular. Le hizo el corte. Hermano Roger se fue a su casa. Cuando su esposa lo vio, le dijo, ¿qué te hiciste? No me gusta cómo te cortaste el pelo. Hermano Roger regresó con el peluquero y le dijo, ¿sabe qué? A mi esposa no le gustó el corte de pelo y a mí no me interesa agradarle a nadie más, solo a mi esposa. Así que córtele, pero bien cortito, como soldadito, porque así le gusta a ella. Cuando vayas a la peluquería o a la escuela o a la oficina y te quieren hacer un corte de pelo exótico, dile, ¿sabes qué? Al único al que a mí me gusta agradar es a mi Señor. Buscando, comprobando lo que es agradable al Señor. El corte de pelo y el vestido y cómo hablamos y cómo nos relacionamos. Señor, ¿es esto lo que te agrada? ¿Cómo andar en relación con uno mismo? Hay muchas cosas que Efesios nos recomienda en ese aspecto. Dice el 4:31, debemos quitar de nuestra vida toda amargura, enojo, ira y gritería. Amén. Debemos quitar de nuestra vida. Vamos a decirle a esas cosas: amargura, fuera de mi vida. Enojo, fuera de mi vida. Ira, fuera de mi vida. Gritería, fuera de mi vida. ¿Cómo andar en relación con la iglesia? Buscando la unidad. Hay muchos que andan buscando causar división, formar partidos, formar grupitos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Nosotros vamos a andar buscando la unidad en la iglesia. Somos la iglesia del Señor, somos un cuerpo y vamos a buscar siempre trabajar por la unidad en la iglesia del Señor. ¿Cómo andar en relación con el matrimonio? El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la esposa debe respetar a su esposo. Si tan solo andáramos de esta manera en nuestro matrimonio, nuestra familia sería una familia extraordinaria, siguiendo el consejo de Dios. ¿Cómo andar en relación con los padres? Hijos, honren a sus padres. Ay, pero pastor, usted no conoce a mi papá. Honra a tu papá. Hónralo, hónralo. No necesariamente quiere decir que lo debes obedecer. A veces no podemos obedecer, pero siempre podemos honrar. Amén. ¿Cómo andar en relación con los hijos? Los padres deben criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina, disciplina, disciplina. No nos gusta esa palabra, no le gusta esa palabra a la cultura moderna, pero Dios nos enseña cómo andar. Debemos aplicar disciplina con amor a nuestros hijos. No queremos criar hijos respondones, desobedientes, que nos hagan quedar en vergüenza en público, especialmente en la iglesia. No, y por eso vamos a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo andar en relación con los jefes? Dice aquí, los empleados deben servirlos como a Cristo. Ahora sí, no se pase, pastor, no se pase. No se pase. Usted no conoce a mi jefe.
o mi jefa. Esta es la manera de andar, sirviendo a tu jefe, a tu jefa, como si estuvieras sirviendo a Cristo. Aleluya. ¿Cómo deben andar en relación con los empleados? Efesios usa una expresión interesante, dice, hagan lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que los jefes deben servir a sus empleados como si estuvieran sirviendo a Cristo. Y la lista sigue, y entonces tú con mucha razón me puedes decir, pero pastor, ¿quién puede vivir así? ¿Quién puede hacer todo eso? ¿Quién puede tener esa forma de andar en la vida? ¿Cómo andar como es digno? El estándar que Dios nos pide es muy alto. Fíjate lo que dice Efesios 5, versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó. ¿De qué se trata esto? ¿Imitar a Dios? ¿Ser perfecto como Dios es perfecto? ¿Ser santo como Dios es santo? ¿Amar como Cristo ama? Hermano, eso es imposible. ¿Cómo podemos hacerlo? Si intentáramos vivir así por obligación religiosa, caeríamos en un legalismo intolerable. Si quisiéramos reducir el cristianismo a reglas estrictas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, terminaríamos frustrados y desanimados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Qué bueno que me preguntaste. El Señor no nos está pidiendo algo sabiendo que no podremos hacerlo. El Señor nos pide algo que está más allá de nuestra capacidad, pero Él nos capacita para hacerlo. Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay un poder que está a tu disposición. Hay un poder que actúa en ti poderosamente, nos dice Pablo. ¿Cuál es el secreto de ese poder en la vida del cristiano? Vivir en el poder de Cristo en nosotros. Cuando aprendemos a estar sentados con Cristo, vamos a recibir el poder para andar como es digno. ¿Qué dirías si yo te pidiera al final de la reunión o mañana a mediodía al final de la reunión, te pidiera, hermanos, la siguiente actividad de esta convención es que nos vamos a ir caminando y vamos a subir al Cerro del Ajusco para disfrutar la vista panorámica de la ciudad? ¿Qué? ¿Caminando al Cerro del Ajusco? Hermano, vamos a llegar todos sudorosos y oliendo a león chiquito. Pero ¿qué te parece si el anuncio lo cambio y te digo, hermanos, tengo un vehículo con aire acondicionado esperándolos para subir juntos al Cerro del Ajusco y disfrutar la vista panorámica de la ciudad? Qué diferente. Llegaríamos frescos, contentos, disfrutaríamos la vista panorámica. El trabajo, ¿quién lo haría? El automóvil. Tú irías avanzando en el camino, subiendo la montaña,
sin una sola gota de sudor. Ese es el secreto. Dios te invita a sentarte con Cristo en los lugares celestiales y a vivir en el poder de Dios. Deja que la potencia de Dios actúe poderosamente en ti, y mientras tú reposas en Cristo. Cuando descansamos en Cristo, podemos andar y podemos cumplir el propósito divino. Como Efesios 2:10 lo dice, somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. No tienes que esforzarte, solo tienes que permitirle a Dios llevarte paso a paso para cumplir su propósito. Él es poderoso para hacer en ti y a través de ti todas las cosas. La vida cristiana no es una lucha diaria en la que intentamos parecer buenos cristianos. Más bien es permitir que la vida y el poder y el carácter del Cristo que vive en nosotros se manifieste de una forma natural a través de nuestra vida cada día, paso a paso. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo único que necesitamos es a Cristo. Efesios 3:16 dice, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mira la grandeza del poder de Dios. Este es un poder incomparable. Este es un poder que nos fortalece interiormente. Este es un poder que hace que Cristo habite en nuestro corazón. Este poder nos arraiga y nos cimienta en el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Este poder nos da toda la plenitud de Dios. Este poder hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. No tenemos que esforzarnos entonces para amar cuando le permitimos al Cristo que vive en nuestro corazón manifestar su amor a través de nosotros. Deja que Cristo vive en ti. Deja que Cristo se exprese a través de ti. No necesitamos fingir ser espirituales, hablando de forma espiritual y adoptando actitudes espirituales. No tenemos que esforzarnos para dejar de hacer esto o dejar de hacer aquello. No tenemos que esforzarnos para amar a una persona difícil. Nuestras palabras y acciones van a ser la expresión natural del Cristo que habita en nuestro corazón. Y al final de nuestro andar reconoceremos que no fue por nuestro esfuerzo, sino por su poder, y le daremos a Él toda la gloria, toda la gloria. Dios quiere levantar hoy Enox. Dios quiere levantar hoy Zacarías y Elizabeth, hombres y mujeres que anden con Dios todos los días, hombres y mujeres que sean irreprensibles y agraden a Dios con su estilo de vida. Pero pastor, yo no he vivido así.
bueno que seas sincero, porque yo tengo un mensaje para ti. Dios te quiere dar otra oportunidad para que vivas como un vencedor, para que andes como es agradable al Señor. En 1865, William Booth y su esposa fundaron el Ejército de Salvación para ayudar espiritual y materialmente a las personas necesitadas en Londres. Este ministerio sigue hasta el día de hoy bendiciendo a millones de personas en todo el mundo. ¿Qué es lo que motivó a William Booth para hacer esto? Una tarde, William Booth tuvo una visión que cambió toda la motivación de su vida. Él dijo: tuve una extraña visión el otro día y he estado muy confundido sobre si debía contárselo o no a otros. En esta visión, yo era alguien que participaba de manera intensa en actividades religiosas. Es más, me consideraba a mí mismo como una luz bastante brillante. Siempre asistía a la iglesia los domingos y enseñaba en la escuela dominical. De vez en cuando visitaba a los enfermos y hasta daba un poco de dinero para apoyar la obra cristiana. En todo esto, yo era bastante sincero. No tenía ninguna noción de ser hipócrita en lo que hacía. Es cierto que no me detenía mucho a considerar lo que significaba realmente vivir como cristiano. Tampoco me preocupaba mucho por los perdidos. Creo que había llegado a un estancamiento espiritual. Yo continuaba día tras día esperando que al final todo me saliera bien. Sin embargo, en mi visión, sin ninguna causa aparente, una peligrosa fiebre se apoderó de mí. En unas pocas horas me vi al mismísimo borde de la muerte. Era algo serio. Los que me amaban se paralizaron de temor. Me dieron la mejor atención médica posible, pero todo parecía en vano. Sentía que las medicinas no ayudaban. Con todo, pensaba, si no me recuperaba, no tenía motivo para estar preocupado, porque después de todo, ¿acaso no era yo un cristiano? ¿Acaso no me había convertido? ¿Acaso no creía yo en la Biblia? Entonces, ¿por qué iba yo a tener miedo? Y después, un extraño desmayo me sobrecogió. Perdí la conciencia. La siguiente sensación que tuve fue del todo indescriptible. Era la emoción de una vida nueva y celestial. Estaba en el cielo. Después de la primera sensación de sorpresa, miré asombrado alrededor. Era algo que no era comparable con nada de lo terrenal. Era positivamente precioso y encantador. Ningún ojo humano jamás ha contemplado una perfección tal, tanta belleza. Ningún oído humano ha escuchado jamás una música así. La intensa emoción que sentí al principio se intensificó de inmediato al ser consciente de que estaba a salvo. Era salvo y ya no iba a sufrir ni a pecar más. Y entonces, de repente, de algún modo, un nuevo conjunto de emociones comenzó a invadirme. Aunque pueda parecer extraño, me sentía solo y un poco triste, aún en medio de ese estado infinito de dicha. El motivo era que hasta ese momento estaba solo.
Ninguno de los brillantes seres que se elevaban y cantaban en el éter resplandeciente, ni tampoco los que iban a toda prisa de acá para allá como resueltos a hacer alguna misión importante, hablaron conmigo, ni se acercaron a mí. Estaba solo en el cielo. Entonces, de forma aún más extraña y misteriosa, me pareció sentir en mí mismo una especie de incapacidad para asociarme con los seres puros que surcaban a mi alrededor con una indescriptible belleza. ¿Cómo podía ser? ¿Estaría yo allí por equivocación? ¿Acaso yo no era digno de tener esa gloriosa herencia? Sin duda, era para mí un misterio. Mis pensamientos volvieron a dirigirse a la tierra. Y de pronto, delante de mí, como desplegada por la mano de un ángel, la historia de toda mi vida se presentó ante mis ojos. Y vaya historia. Le eché un vistazo y con tan solo una mirada me pareció saber de memoria todo su contenido. Me di cuenta de que mis facultades intelectuales eran infinitamente mayores que las que tenía en la tierra. Pude ver allí mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Pude ver cómo y en qué había empleado mi tiempo, mi dinero, mi influencia y todos los talentos y dones que Dios me había dado para que los usara para su gloria y para la salvación de los perdidos. Eso me partió el corazón de dolor debido a que vi que había dedicado los pocos años de vida que el Señor me había dado después de que Jesucristo me llamó para ser su soldado en cosas vanas. Recordé cómo, en lugar de luchar sus batallas, en vez de salvar almas trayéndolas a sus pies y así prepararlas para que las admitieran en este maravilloso lugar, había estado absorto en las cosas terrenales, buscando egoístamente mis propios asuntos, gastando mi vida en una práctica incredulidad y desobediencia. Comencé a angustiarme. Por muy extraño que parezca, teniendo en cuenta que me encontraba en el cielo, pero era así. Me preguntaba si acaso no habría ningún consuelo para mí. Sin darme cuenta, miré a mi alrededor y vi un fenómeno maravilloso en el horizonte a una gran distancia. Toda esa parte de los cielos parecía estar llena de una radiante luz, algo que sobrepasaba el resplandor de 1000 soles a mediodía. Y sin embargo, no había una luz cegadora que dificultara mirar con fijeza. Aquí había un brillo que superaba con creces cualquier cosa imaginable y a pesar de eso podía mirarlo con placer. Me di cuenta que ese resplandor se iba acercando en mi dirección. Y antes que pudiera preparar mi espíritu para tal visitación, ya la tenía encima. El Rey estaba aquí, rodeado de millones de santos que lo seguían, fijando en él sus ojos, relucientes por el amor que le tenían. Allí estaba aquel que murió por mí en la cruz. Entonces la procesión se detuvo. A la voz de mando se formaron al instante en 3 lados de un cuadro delante de mí, con el Rey de pie en el centro, justo delante del lugar en que yo me había postrado. ¡Qué gran espectáculo! Valía la pena trabajar toda una vida para contemplarlo. Me quedé perplejo con la escena, las canciones, la música, los gritos de la multitud, que parecía el rugido de 1000 cataratas, haciendo eco una y otra vez a través de las montañas iluminadas por el sol. Y la magnífica e interminable formación de espíritus felices embelesaba mis sentidos con un enorme deleite. De repente, sin embargo, me acordé de mí
y de la sublime presencia ante la que estaba postrado. Y alzando mis ojos, observé que Él me miraba con fijeza. Ese rostro, ese divino rostro, parecía hablarme. Pues no hacían falta palabras para comunicar a lo más profundo de mi ser cuáles eran sus sentimientos hacia mí. No te sentirás muy en armonía con todos estos, una vez compañeros de mis tribulaciones y ahora de mi gloria, que no estimaron sus vidas como suyas a fin de darme honor a mí y salvación a los hombres. Y Él lanzó una mirada de admiración a la multitud de apóstoles, mártires y guerreros que se habían reunido a su alrededor. Ah, esa mirada de Jesús. Sentí que solo por tener un reconocimiento de amor como ese, valía la pena morir 100 veces en la hoguera. Valdría la pena ser descuartizado por unas bestias salvajes. La escolta celestial también sentía lo mismo, pues su estallido de alabanza como respuesta y su canción hicieron temblar los cielos y la tierra. Entonces, más que oírlo, sentí que me decía en palabras que se marcaron como fuego en mi cerebro: vuelve a la tierra, te doy otra oportunidad. Demuestra que eres digno de mi nombre. Muéstrale al mundo que tienes mi espíritu haciendo mis obras y conviértete en mi nombre en un salvador de hombres. Volverás aquí cuando hayas terminado la batalla y te daré un lugar en mi comitiva de vencedores y participarás en mi gloria. Lo que sentí con esa mirada y esas palabras, ningún corazón ni mente sería capaz de describirlo. Eran sentimientos mezclados. Primero fue la indecible angustia que sentí como consecuencia de darme plena cuenta de que había malgastado mi vida, de que había tenido una vida despilfarrada en las miserables ambiciones y frívolos placeres de la tierra, cuando podría haber sido una vida llena de obras que habrían producido una cosecha interminable de frutos celestiales. Mi vida podría haberme otorgado la aprobación del Rey de los cielos y haberme hecho digno de la compañía de esos héroes glorificados. Con todo, combinado a este reproche que me hacía, había un rayo de esperanza. Podía tener el privilegio de vivir mi vida de nuevo. En verdad era una gran responsabilidad, pero Jesús estaría conmigo. Su espíritu me capacitaría y en mi corazón me sentí listo para enfrentarlo. La nube de los que brillaban desapareció. La música guardó silencio. Cerré mis ojos y me entregué en cuerpo y alma y espíritu a la entera disposición de mi Salvador, para vivir no para mi propia salvación, sino para la gloria de mi Cristo y para la salvación del mundo. Y desde ese entonces la misma voz gloriosa de mi Rey cautivó mi corazón al prometerme que su presencia volvería conmigo a la tierra y me haría más que un vencedor por su sangre. Dios te está llamando a andar como es digno de Él. Muchos hemos malgastado nuestra vida, nuestros talentos y nuestros dones, viviendo de manera egoísta, andando de manera mundana, buscando el cumplimiento de nuestros deseos. Pero hoy Dios nos está llamando a vivir como es digno del llamamiento celestial que Él nos ha dado.
Como lo dice Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en pleitos, en divisiones, en alcoholismo, en infidelidad y en toda clase de pasiones desordenadas. Hoy nos levantamos para andar como hijos de luz. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar el orden de nuestras prioridades, de cambiar la dirección de nuestra vida y de vivir una vida que nos permita estar en el grupo de vencedores que reciben la mirada amorosa del Señor. Yo sé que aquí hay personas que han estado luchando con diversos enemigos y no han podido encontrar su lugar de reposo sentados juntamente con Cristo. Escucha la invitación del Señor hoy. Ven a mí. Ven a mí. Deja de luchar. Yo te voy a dar reposo. Yo sé que aquí hay personas que no han estado andando de manera digna. Andar en los caminos de los gentiles solo ha traído vergüenza y dolor a tu vida. Y tú, yo sé, estás harto de andar en malos pasos y anhelas enderezar tu camino. Pero una y otra vez te has topado con que no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. No te preocupes. El poder del Señor está aquí a tu disposición. La promesa del Señor es: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta es la invitación del Señor. Vamos a andar como es digno de Él. Vamos a andar como hijos de luz. Hoy vamos a escuchar la invitación del Señor. Quizá tú necesitas sentarte con Cristo como nunca antes lo habías hecho, para empezar a disfrutar sus bendiciones. Yo quiero pedirles que se pongan de pie, y si tú estás anhelando ese reposo en tu vida, que vengas aquí adelante. Quizá tú necesitas dejar atrás ese andar equivocado, esos pasos chuecos. Y hoy estás oyendo la invitación del Señor para empezar a andar de una manera digna del llamado con que tú has sido llamado. Ven, permítenos orar por ti. Todos los pastores que están presentes, queremos poner nuestras manos sobre ti y orar junto contigo y creer que Dios te va a dar hoy el poder de Cristo, la vida de Cristo fluyendo en ti. Hoy tú te vas a poder levantar para andar como es digno del Señor, no en tu propia fuerza, sino en el poder de Dios que actúa poderosamente en ti. Ven, no tengas pena. No tengas pena de confesar al Señor tu condición. El Señor está con los brazos abiertos, esperándote. Él quiere abrazarte. Él quiere vivir dentro de ti. Él quiere fluir a través de ti. Él quiere darte de ese poder supereminente para que tú puedas vivir la vida de un vencedor. Padre, te damos gracias. Y en cada uno de tus hijos que está aquí, estamos creyendo, Señor, que tú los tomas y los acurrucas a tu lado, sentados juntamente con Cristo.
disfrutando la plenitud de la herencia que Cristo ganó para cada uno de ellos. Gracias, Padre, porque podemos reposar en la obra consumada y podemos disfrutar de la victoria ganada. Podemos sentarnos con Cristo hoy y disfrutar libertad, victoria, sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que en el corazón de muchos aquí está ese deseo de no andar ya como los gentiles. Hoy se está incendiando un fuego en el corazón, un fuego que arderá día tras día y que nos llevará a avanzar paso a paso, andando como hijos de luz, amando como Cristo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, Ramakaya Makunda Labakaya, Orianda Labakura Makaya Anda Labakaya.